Hola, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión del programa de desarrollo directivo de la Cátedra Internacional de Responsabilidad Social Corporativa, en colaboración con la Asociación de Jóvenes Empresarios y, al mismo tiempo también, con Campus Alquibla, que es desde donde estamos haciendo esta sesión. Me gustaría presentarles al ponente de esta tarde, que es don Mauro Azcurso. Mauro Azcurso es consultor, Business Development Manager de la consultora especializada en acción frente al cambio climático, South Pole. Mauro se encarga del desarrollo de negocios de South Pole en España y Portugal. Gerente de Comunicaciones y Sostenibilidad para América Latina de la Asociación Global de la Industria Móvil, organizadora del Mobile World Congress de Barcelona, gestionó en su momento las iniciativas de la industria en cambio climático, desechos electrónicos, protección de la infancia online y respuesta ante desastres. También tenemos que indicar que a nivel académico, Mauro completó el programa de educación ejecutiva sobre responsabilidad social corporativa de Harvard Business School. Mauro cuenta con un diploma superior en Derecho y Economía del Cambio Climático de Flaso, Argentina, y realizó el diplomado de la UNAM de México sobre la dimensión ambiental en el diseño y ejecución de políticas públicas. Ha liderado también el desarrollo del reporte Tecnología para la Acción Climática en América Latina del Banco Interamericano de Desarrollo y participa como miembro independiente del Comité de Sostenibilidad de América Móvil. Mauro viene en representación de la consultora South Pole, desarrolladora de proyectos de carbono y proveedor de soluciones climáticas líder en el mundo. South Pole apoya actualmente a más de 1000 empresas y organizaciones en el diseño e implementación de sus estrategias de sostenibilidad. Mauro Azcurso nos hablará esta tarde, jueves 18 de marzo de 2021, acerca de cambio climático y medición de la huella de carbono, o lo que es lo mismo, ¿qué pueden hacer las empresas frente al cambio climático? Les comento un poco cuál va a ser el desarrollo de esta reunión, de este seminario. Mauro expondrá una ponencia durante aproximadamente 50-60 minutos y a continuación haremos un turno de debate con sus preguntas. Y nada más, Mauro, es su turno. Mauro vive aquí en España, es argentino y a partir de ahí, pues, está en estos momentos conectado con nosotros. Adelante, Mauro. Muchas gracias. Un cordial saludo y también un cordial saludo, en este caso, a Juan Antonio Gil Pérez, de la Asociación de Jóvenes Empresarios de la Región de Murcia, que está en representación de la misma en este seminario. Adelante, Mauro. Muchas gracias. Dado cuenta quizás por mi acento que soy argentino, pero trabajo sobre todo para España, Portugal y también con clientes en América Latina. Nuestra sede central está en Zúrich y tenemos ahí, como verán, muchas oficinas en Europa y a nivel de desarrollo de proyectos, sobre todo forestales, nuestra oficina más importante es la de Medellín y también verán que tenemos presencia en Asia, donde también se desarrollan muchos proyectos. Bueno, ya metiéndonos un poco en tema, básicamente, como introducción al cambio climático, no voy a entrar en cuestiones científicas, que tampoco es mi especialidad, pero si cualquier duda que tengan lo podemos charlar. Pero un poco ahí pueden ver a la derecha, hoy en día las emisiones de España, que van sobre todo el tema de transporte, industria, electricidad y agricultura.
Y eso obviamente está generando que básicamente aumente el nivel de la temperatura de la Tierra, generando una serie de impactos desde cuestiones de los océanos, los mayores eventos climáticos extremos, sequías, inundaciones, destrucción de hábitats, pérdida de especies, y obviamente todo eso repercute en los seres humanos en cuanto a, por ejemplo, el acceso a agua y al aire limpios, en cuanto a las migraciones climáticas, en cuanto a la alimentación. Hoy en día hay mucha preocupación en cuanto a los temas, por ejemplo, de desertificación y cómo eso va a impactar en los alimentos. Y obviamente esto también repercute muy fuerte en la economía. Básicamente lo que se habla es, y por qué se necesita acción ya, es porque si ven lo que se llama la brecha de emisiones, ¿no? Hoy en día hay un pronóstico de que las emisiones de CO2 van a subir o siguen subiendo, que es la línea en el cuadro de la izquierda, la línea para arriba, que es lo que marca cómo estaríamos hoy si se cumplen los compromisos del Acuerdo de París, o sea que incluso necesitamos mejorar esos compromisos, y para mantenernos en el 1.5 grados, que es lo que pide París, básicamente, como verán en la línea que va para abajo, es una caída dramática de las emisiones. Entonces, la brecha entre las emisiones pronosticadas hoy y a donde tenemos que llegar para el 1.5 es esa brecha de ambición que necesitamos resolver para que no se descontrole un poco el ecosistema y todo el clima de la Tierra, ¿no? Y quizás para entender un poco mejor, hoy en día ya se calcula que ya aumentamos el promedio de temperatura de la Tierra 1 grado, y como les decía, 1.5 es a donde tenemos que apuntar, o por lo menos mantenernos a 2. Pero hay una gran diferencia entre ese 1.5 y 2 grados. No es algo que es gratis esa diferencia de 0.5 grados de aumento. Acá pueden ver un poco ejemplos de la diferencia entre 1.5 y 2 grados. Por ejemplo, el calor extremo va a ser más de 2 veces peor, o el hielo del Ártico va a ser 10 veces menos con esa diferencia, o el aumento del nivel del mar va a ser 0.6 metros más alto. Entonces, digamos, aunque pueda parecer poco y muy técnico, esa diferencia entre 1.5 y 2 es clave. Bueno, hoy en día ya metiéndonos quizás en el mundo a nivel general, por un lado, los gobiernos demandan acción con el Acuerdo de París, por más que sabemos que es difícil que pongan, digamos, leyes o regulaciones más duras, pero digamos que hay una cierta demanda de acción de los gobiernos. También, sobre todo en Europa, con el Acuerdo Verde, los gobiernos están poniendo metas de ambición muy fuertes, pero obviamente el desafío es cumplirlas. Por otro lado, los accionistas de las empresas, se ha visto BlackRock, por ejemplo, ha pedido a todos los CEOs de todas las empresas donde invierten que tienen que ajustarse y estar listos para este cambio. Incluso empresas grandes como Google, Microsoft y otros líderes les piden a sus proveedores, que empresas más pequeñas o con las cuales hacen negocios, que también se adapten. Entonces, digamos que tienes una empresa, tienes que entender que los grandes jugadores del mercado también requieren esta acción climática. Los empleados lo están pidiendo y es algo también en cuanto al propósito de estar en una empresa, es cada vez más importante el tema climático. Y los clientes también, hemos visto, ¿no?, cada vez más marchas, más preocupación ciudadana sobre el tema del cambio climático. Un poco a nivel empresa, lo que se habla es que ASG, quizás esa sigla la habrán escuchado, o ESG en inglés, que es todos los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza de las empresas, es cada vez más clave, ¿no? En cuanto a la competitividad, en cuanto a, de nuevo, la lealtad de los consumidores, en cuanto al rendimiento, cada vez se ve más que las empresas que tienen una buena estrategia ASG están rindiendo más y están generando mejores resultados. En cuanto al acceso al capital, con esto que hablábamos antes de los inversores que demandan esto, entonces los inversores quieren poner su plata en empresas que tengan una estrategia sólida, entonces eso impacta, ¿no?, en el acceso al capital de las empresas y como decía, también en la tasa de retorno. La buena noticia es que a nivel corporativo los compromisos están creciendo muchísimo. Se están viendo, ahora vamos a ver un poco las siglas que ven arriba, Science Based Target, RE100 y TCFD, que son ciertos compromisos corporativos que ahora voy a explicar mejor. La verdad es que cada vez se ven más compromisos en las empresas. Ahora el desafío es
cumplir esos compromisos, ¿no? Pero bueno, ya de por sí es una buena noticia que están haciendo los compromisos públicos. Y otro gran crecimiento es lo que se llama net zero o cero emisiones netas, que también las empresas ya están alineándose a eso. No solo decir voy a reducir mis emisiones, sino que vamos a llegar al cero neto. Y eso ahora lo voy a explicar más un poco qué significa. Bueno, esto hasta ahora más contexto. Ya entrando en qué pueden hacer las empresas, nosotros como South Pole lo planteamos como el camino al liderazgo climático, que consiste en 5 pasos. Y un poco la presentación a partir de ahora voy a explicar estos 5 pasos en detalle, y dentro de eso, no solo lo que las empresas pueden hacer, sino también lo que nosotros como empresa, como consultora, ofrecemos. Vamos con el primer paso, medir la huella y los riesgos. Entonces, primer paso es medir la huella de carbono, obviamente, que básicamente acá tiene un ejemplo de cómo funciona. Básicamente es, para simplificarlo, es la energía que se usa para una actividad multiplicado por el factor de emisión, que es cuántas emisiones de CO2 equivalente producen por unidad de energía. Eso se analiza, ahora voy a hablar más en detalle, se analizan los distintos, digamos, acciones o producción o uso de energía de la empresa y se multiplica por el factor de emisión. En general se habla de CO2, pero en realidad se habla de CO2 equivalente, como pueden ver ahí en la nube, porque los gases de efecto invernadero en realidad son más, que son todos esos que ven en la nube, ¿no? Pero se habla de CO2 equivalente como una forma de simplificar la medida, ¿no? Básicamente se habla sobre todo de toneladas de CO2 equivalente. Bueno, este gráfico representa los distintos tipos de emisiones en base a lo que se llama el protocolo GHG, que es un poco un protocolo y una guía donde les permite a las empresas y a los gobiernos también hacer un mapeo y analizar bien de dónde provienen sus emisiones. Y está dividido en 3 alcances. El alcance 1 son las emisiones más directas, que pueden ser los propios vehículos de una empresa, las propias oficinas de una empresa, las propias fábricas de una empresa. El alcance 2 son las indirectas y sobre todo es el consumo de energía. Digamos que tú puedes, no sé, por ejemplo, telecomunicaciones, que tiene mucho consumo por las antenas, aunque no sean, digamos, consumo directo de la propia fábrica, también tienes que medir de dónde viene tu energía, y eso es lo que se llama alcance 2. Y alcance 3 ya es un poco lo que se habla de las actividades aguas arriba o aguas abajo, o lo que se llama la cadena de suministro o el propio uso de los productos. En alcance 3, por ejemplo, está el traslado de los empleados, los viajes de negocio, la compra de productos y servicios, y aguas abajo está ya el transporte y la distribución del producto, el procesamiento de esos productos que se venden, por ejemplo, o el fin de vida de los productos, ¿no? Cómo se los trata luego. Y también incluso las inversiones, que es muy importante para el sector financiero, que no solo, porque quizás el sector financiero simplemente tiene oficinas y no mucho más, pero tiene muchas inversiones, que eso también hay que medir en el Scope 3, cuántas emisiones tiene, y eso es parte de lo que la empresa tiene que analizar. Perdón que no sé si están ahí dibujando. Bueno, bien breve, ¿cómo se hace ese trabajo de medir la huella corporativa? Se define un poco este alcance del trabajo hasta los límites, ¿no? De las operaciones de una empresa, en cuántos países, qué se puede obtener información y qué no. Se empieza a recolectar esa información. Por ejemplo, en una oficina se buscan las facturas de luz, se busca los distintos consumos. A partir de eso, como les decía, se hacen estos cálculos. Una vez que sabes el consumo energético, depende del país, tiene un factor de emisión diferente. Por ejemplo, si un país tiene más o menos renovables, va a tener unas emisiones diferentes, ese consumo energético de la empresa, y luego se hace un reporte. Aquí pueden ver un poco más en detalle, pero lo voy a pasar rápido. Cualquier cosa podemos volver luego, para así acelerar un poco el tiempo. Y aquí pueden ver un poco un ejemplo del entregable, del reporte que damos nosotros a una empresa en un servicio de medición de la huella de carbono. Vamos a pasar dentro todavía de este primer paso. Por un lado,
medición de huella de carbono y por otro lado analizar los riesgos y las oportunidades del cambio climático en la empresa. Esto se hace con un marco que se llama TCFD, que está promocionado por el sector financiero sobre todo, que básicamente es analizar por un lado los riesgos de transición que puede ser políticos, nuevas regulaciones y riesgos físicos que son más, si tú tienes, no sé, un hotel, sube el nivel del mar, ¿cómo te va a afectar? O tienes una fábrica, o por ejemplo, si tú tienes una empresa que vende cacao, si de repente hay desertificación en un país donde hacen el sourcing de todo ese cacao, bueno, eso le va a impactar, ¿no? Entonces, analizar bien en detalle los riesgos, y ahora les voy a contar más cómo, y también analizar las oportunidades. Ahora vemos, por ejemplo, empresas, no sé, de telecomunicaciones que venden paneles solares, no sé, digamos, todos los nuevos mercados que se están abriendo en cuanto a energía, en cuanto a estas nuevas tendencias de consumo, son oportunidades de negocio y tienen que estar bien analizadas. Esto les sirve un poco a los inversores para entender si una empresa hizo su tarea y entiende lo que va a pasar o se está quedando de lado en todo el cambio que genera el cambio climático en cuanto al mercado, ¿no? Bueno, en este marco TCFD son básicamente 4 aspectos clave. Por un lado, la gobernanza. Es muy importante que el CEO o el CFO o alguien realmente senior en la empresa esté mirando estos temas. No es lo mismo que sea solamente un área de sostenibilidad que no tiene gran presupuesto ni tiene gran relevancia en la empresa, que lo haga realmente el liderazgo de la empresa. Por otro lado, la estrategia, tener bien analizado cómo reducir las emisiones y cómo adaptarse. Por otro lado, la gestión de riesgos, que ahora vamos a ver más en detalle, y métricas y objetivos, ¿no? Tener bien claro cuáles son las métricas, cuál es el objetivo de reducción. En cuanto a eso, lo que nosotros hacemos como consultora es hacer un análisis de brechas, o sea, mirar lo que está haciendo la empresa, compararlo con este marco y decirle qué es lo que tiene que cambiar y mejorar. También hacemos análisis de los escenarios climáticos, que ahora les voy a contar qué significa. A partir de ese análisis de escenarios climáticos tratamos de integrarlo con los procesos de gestión de riesgo de las empresas y luego dar la información con este marco al mercado y a los consumidores para que en el sitio web, en el reporte o en las memorias de sostenibilidad esté toda esta información. Bueno, esto que les comentaba de escenarios climáticos, básicamente, ¿qué significa? Todos estos riesgos que, por ejemplo, volvamos al ejemplo del hotel, que es fácil. No es lo mismo lo que va a subir el nivel del mar si el mundo va a los 2 grados de aumento que si va a los 4. Entonces, la empresa tiene que tener medido esos distintos escenarios, esos distintos posibilidades, ¿no? Entonces, tener medido bien los distintos riesgos que hablamos recién y en cuanto a las distintas posibilidades de aumento de temperatura. Eso es básicamente cuando se habla de escenarios climáticos, para entender un poco los distintos riesgos en cuanto a probabilidades de lo que vaya a suceder o no. Y eso ir adaptándolo, porque de aquí a 5 años, la trayectoria que les mostraba de la brecha de emisiones al principio, ya vamos a saber un poco mejor hacia dónde estamos yendo. Entonces, quizás estos escenarios, estos pronósticos pueden ir cambiando. Entonces, es importante saber los impactos y hacia dónde está yendo el mundo. Acá pueden ver un poco lo que hablamos de riesgos físicos. Lo que pueden ver en el cuadro abajo es, por ejemplo, acá en este caso es un ejemplo de una empresa de América Latina y de Estados Unidos. Ven los distintos países y ven las distintas riesgos, olas de calor, sequías, precipitaciones intensas, ciclones. Entonces ahí se hace un mapeo según el tipo de riesgo y el país para que la empresa entienda dónde están los riesgos importantes. Y en cuanto a los riesgos de transición, como les decía, son los riesgos más de políticas, riesgos legales, de tecnología también, ¿no? Si hay cambios tecnológicos y la empresa no se adapta, riesgos de mercado y reputacionales, y se analiza un poco la exposición a esos riesgos, los mismos riesgos, y la vulnerabilidad es un poco para entender a grandes rasgos el impacto que puede tener en la empresa. Bueno, todo esto fue el paso 1. Ahora vamos al paso 2, que es trazar una hoja de ruta o establecer los objetivos y la estrategia. Básicamente el marco y el estándar hoy en día que se usa se llama Science-Based Target, o objetivos basados en la ciencia. Cada vez son más las empresas que se comprometen a esto, y que un poco el objetivo justamente es que
objetivo corporativo no sea arbitrario, que no sea, bueno, yo quiero reducir mis emisiones 20% en los próximos 10 años. No, tiene que estar realmente alineado al Acuerdo de París y a la mejor ciencia del cambio climático, que nos dicen que tenemos, por ejemplo, que reducir las emisiones a nivel global 50% para 2030. Entonces, las empresas analizan su huella, analizan su estrategia y dicen, bueno, voy a llegar a determinado nivel para tal año, y esta iniciativa que se llama Science Based Target es también una coalición público-privada que básicamente lo que hace es certificar que el objetivo corporativo esté hecho bien y esté hecho en cuanto a lo que necesita la humanidad, básicamente, y digamos que también está alineado a los distintos sectores. No es lo mismo un sector de servicio que un sector, no sé, una empresa de minería. Cada sector, cada sector, cada tipo de empresa tiene un nivel de ambición requerido diferente, ¿no? Porque hay empresas que les va a ser más fácil reducir sus emisiones y empresas que les va a ser más difíciles. Acá pueden ver un ejemplo digamos, de estrategia, que es reducir Scope 1, 2 y 3, lo que hablamos antes, alcance 1, 2 y 3, y mientras tanto ir compensando las emisiones hasta llegar al cero. Básicamente, ahora entremos a lo que significa cero neto, que es la ambición. Básicamente significa que las emisiones estén equilibradas entre lo que se absorbe con lo que se emite a la atmósfera, y necesitamos llegar a cero en 2050 para que el Acuerdo de París se pueda cumplir y que no lleguemos a superar los 1.5 grados. Entonces, repitiendo, las emisiones globales tienen que ser cero netas en 2050, y es un desafío muy, muy importante. Un poco para explicarlo, ¿cómo sería esa estrategia de llegar a emisiones cero netas? Si vemos, por un lado, si ven a la izquierda, en 2020, digamos, las emisiones de una empresa, la línea puntuada gris sería que una empresa sigue haciendo lo mismo que siempre, básicamente lo que se llama business as usual, pero bueno, en la emisión azul que va bajando es, digamos, ok, empezamos a descarbonizar, ¿no? Entonces, la parte de abajo es las emisiones, la compensación de carbono, o sea que hoy en día una empresa, digamos que en la parte azul en 2020 tiene 100 toneladas de CO2, las compensa con créditos de carbono, pero al mismo tiempo las va reduciendo y cada vez va gastando menos plata en los créditos de carbono, hasta que en 2050 a la derecha llega el cero neto, que son las emisiones ya están mucho más reducidas, más cerca de 15, y esto se compensa con emisiones removidas, digamos. Acá hay una diferencia que no voy a entrar en detalle, que son los proyectos de crédito de carbono. Hay una diferencia entre las emisiones evitadas, por ejemplo, proteger un bosque, y las removidas, que es plantar árboles, ¿no? Que eso remueve. Entonces, a futuro, la idea sería que una empresa quizás siga emitiendo cierta cantidad y la compense con remoción realmente de emisiones de la atmósfera, con otras tecnologías como la captura de carbono, que se está innovando mucho, o plantando árboles, digamos, que esté realmente entre lo que emite y lo que captura de la atmósfera, se llega al cero neto. Ese es el objetivo. Esto es un poco un resumen de lo que se llama como el camino a cero neto, que es calcular la huella, como ya comentamos, establecer estándares de esa huella, dar información y poner los targets que sean estos objetivos basados en la ciencia, que esos objetivos basados en la ciencia cubran el 95% de las emisiones del alcance 1 y 2, y por lo menos 2/3 de las emisiones de alcance 3, porque las empresas tienen, digamos, menos control sobre esas emisiones, ¿no? Porque son su cadena, sus proveedores, sus usuarios. Y algo muy importante es que estos objetivos de cero neto también tengan objetivos de corto plazo, ¿no? Porque es muy fácil decir voy a reducir a 2050, lo dice el CEO hoy, y bueno, de ahí aquí a cumplirlo, quizás muchos de ellos no estarán en las mismas posiciones. Entonces, no es solo poner objetivos a largo plazo, sino también objetivos de mediano y de corto plazo. Acá, un poco también lo que nosotros hacemos es diseñar una estrategia, ¿no?, para llegar a eso, que es básicamente, una vez que mides las emisiones, agarrar las distintas categorías y mostrar
el potencial de reducción de cada categoría. Por ejemplo, en eficiencia energética quizás se puede invertir y reducir X cantidad. Lo mismo poniendo inversión en energía renovable, otra cantidad. Distintas cuestiones de los productos, mejorar un poco los procesos de la empresa, y nosotros medimos el distinto porcentaje o la capacidad de reducir emisiones de cada una de estas distintas categorías, y así se va llegando al objetivo, ¿no? Y es un poco una forma de entender mejor la estrategia de mitigación. Y acá pueden ver algo que también se hace como complementario, que es hacer un mapeo de las medidas, que pueden ver a la derecha, ¿no? Esto depende mucho de qué tipo de empresa, ¿no? Porque cada una tiene sus complejidades, pero las empresas mismas nos brindan información de qué es lo que están haciendo, qué áreas pueden mejorar. Entonces se va mapeando, y en la izquierda, que es un poco complicado el cuadro, pero básicamente lo que se hace es, en base a cada iniciativa o en base a cada tipo de acción, se analiza cuál es su grado de efectividad, cuántos recursos requiere. Entonces se mapea cuáles son, por ejemplo, las más fáciles de implementar, pero quizás son costosas, o las que son, digamos, algo que requiere más tiempo. Digamos, se va analizando la complejidad y la costo-efectividad de cada una de las distintas medidas que se pueden tomar. Eso, bueno, fue el paso 2, ¿no? Hacer la estrategia y los objetivos. Pasando al paso 3, voy a tomar un poco de agua. Pasando al paso 3 ya es efectivamente reducir la huella. Ahí lo que nosotros tenemos es un equipo fuerte de energía renovable y un equipo que se dedica mucho sobre todo a ayudar a esto del alcance 3, que es la cadena de suministro sobre todo, que son quizás de lo más difícil de lograr. En cuanto a energía renovable, bueno, nosotros ayudamos un poco a entender el mercado, a entender el poder de las energías renovables para una empresa en cuanto a ahorrar costos, sobre todo a largo plazo, porque se puede hacer una buena planificación y termina siendo un ahorro de costo, y obviamente también es algo importante en cuanto a la marca. Un poco lo que hacemos, hay 4 grandes formas de que una empresa invierta en renovables. Los que se llaman EAC, o certificados de energía, de atribución de la energía. En Europa se llaman los GOs, o las garantías de origen, que básicamente es un mercado donde las empresas pueden comprar estos certificados de garantías de origen para que es como un costo adicional para decir, ok, la energía que yo consumo no es la que me viene de la red, sino que con este certificado que yo compro, pago extra, y entonces puedo decir que mi energía es renovable, ¿no? Puedo, como atribuirse dentro de la grid, dentro de la red, que esa energía que ellos compran es renovable, ¿no? Pagando un fee extra. Y esto también sirve, es una forma de financiar a los generadores de energía renovable. Otra forma es hacer un PPA, es Power Purchase Agreement. Básicamente es un contrato bilateral entre dos partes, entre la empresa, que es el consumidor de energía, y el generador. Puede ser una empresa, no sé, Volkswagen hace un contrato con Iberdrola para que Iberdrola le mande, digamos, directamente la energía renovable, digamos, que en vez de vender estos certificados de garantías de origen en el mercado, vayan directo a la empresa. Y para los generadores de energía esto significa un contrato que les da previsibilidad de poder construir plantas solares o eólicas a futuro. Entonces, y a la empresa le da, a partir de este contrato se negocia el precio de la energía. Entonces la empresa puede decir, ok, yo ya me aseguro cierto precio, no dependo tanto de las variaciones del costo de la energía. Y la última forma de invertir en renovables es on-site, digamos, que es básicamente poner paneles en las fábricas, pero depende del sector, eso tiene mucha limitación, ¿no? Sobre todo hoy en día que las empresas son más remotas o no tienen tantas, digamos, cuestiones físicas involucradas. Acá pueden ver un poco cómo funciona el mercado de estos garantías de origen. A nivel internacional se los conoce como IREX, y como les decía, en Europa son los GOs, los garantías de origen. Acá pueden ver
RE100, que les mostraba antes, es un compromiso corporativo de ser 100% renovable. Entonces las empresas dicen, se comprometen a llegar a 100% renovable para determinado año. Y este cuadro muestra, dentro de esas empresas que se comprometieron a ser 100% renovable, cómo lo hacen. Ahí pueden ver de 2019 que el 42% lo hace con garantías de origen, el 30% con tarifas verdes. Las tarifas verdes, no lo expliqué, pero es básicamente algo que directamente el proveedor de energía te permite directo asignarte que es energía renovable, que solo estén en algunos mercados. Los PPAs que recién comenté es el 26% ahí en gris, y como ven el on-site o la instalación de tecnología renovable en las propias facilities de las empresas es mucho menor. Bueno, lo que hacemos nosotros como consultora es, por un lado, la parte de la compra, nosotros les vendemos estas garantías de origen a las empresas, digamos, como un comercializador, pero también trabajamos con las empresas en cuanto a la estrategia y una consultoría más de análisis de cuál debería ser la estrategia, cuáles son los desafíos, porque esto cambia mucho en los distintos mercados. Todos estos que en el fondo son instrumentos de compras de renovable son muy diferentes, depende de los países. Y los ayudamos un poco en eso, en analizar las soluciones, analizar distintos escenarios, las estrategias, y les recomendamos, por ejemplo, puede ser en un país X, les recomendamos, bueno, aquí es más fácil comprar una garantía de origen más que hacer un PPA, o quizás les recomendamos hacer on-site, digamos, es un análisis más de mercado y de recomendación, y luego los ayudamos en la implementación. Ahora pasemos, dentro de este tercer paso de reducir, pasemos un poco a la agricultura, que es otro sector muy importante. Ahí lo que nosotros hacemos es tratar de transformar y empezar a descarbonizar las cadenas de suministro sobre todo las grandes empresas de consumo, como L'Oréal, Unilever, Nestlé, y ayudarlos en esa conexión con sus proveedores de materias primas, sobre todo, ¿no? Aquí pueden ver un poco, trabajamos con granjas, con los traders y procesadores de materias, con los productores y con los retailers, ¿no? Que es el último eslabón de la cadena. Y básicamente aquí es un poco el proceso de cómo entender la cadena de suministro a nivel completo, desde que se produce hasta el fin de vida de los productos. Y básicamente dentro hay dos formas de acción, ¿no? Para un poco descarbonizar esta cadena de suministro. Por un lado, los offsets o la compensación de carbono, que ahora vamos a hablar más, y por otro lado le decimos insetting, que es un poco meterse de lleno en alguno de estos proveedores clave y ayudarlo a descarbonizarse o a tener mejores prácticas agrícolas. Aquí pueden ver un poco que lo que hacemos es identificar estas, como nosotros les llamamos intervenciones. Mirar bien la cadena de la empresa, es identificar, como les decía, algún proveedor clave, identificar cómo se puede intervenir y la empresa puede apoyar en esta transformación. Pueden ver un poco el camino de la carbono neutralidad en este aspecto, en empresas de agro sobre todo, es también medir la huella, como les decía, identificar las oportunidades de reducción, poner esos objetivos y el mapa para descarbonizar toda la cadena de suministro, y si no se puede, compensar lo que no se pueda hoy en día, y cada vez compensar menos con créditos y si no más en la propia cadena. Voy a pasar rápido esto, un poco lo que trabajamos en lo que se llama, les comentaba que era insetting, desde el inicio hasta la implementación de los proyectos, que básicamente es ir a terreno, analizar, por ejemplo, una granja y, por ejemplo, no sé, con vacas, con todos los procesos que pueden hacer de alimentación para que las vacas emitan menos metano, o sea, digamos que se trabaja bien en temas de agro, de los cuales yo no soy experto, para reducir las emisiones de los proveedores clave. Y lo que hacemos con trabajo en proveedores, como les decía, lo que se llama en la industria alcance 3, identificar los proveedores clave, priorizar cuáles son o sea, darle una priorización, ¿no? Empezar por los más importantes y luego ir bajando, definir las distintas brechas dentro de estos proveedores, hacemos talleres de formación, identificamos cuál es la mejor forma de motivarlos y de incluso invertir en ellos para que se vayan adaptando.
Bueno, esto fue el paso 3. Vamos al paso 4 de financiación. A ver cómo vengo de tiempo. Bueno, voy a tratar de acelerar. En financiación nosotros lo vemos, por un lado, los créditos de carbono. Como no tengo tiempo voy a ir más rápido, pero luego si no puedo explicar más de esto. Básicamente, los créditos de carbono son proyectos ambientales que se los certifica con los estándares más rigurosos para realmente decir que se captura una tonelada de carbono y esa tonelada de carbono se la vende a una empresa que quiere compensar sus emisiones. Y eso es una forma, nosotros no, o sea, es una forma de financiar estos proyectos. O sea, es un mecanismo de financiación, no hay que pensarlo como que las empresas, como que se sacan las culpas con eso, sino que es una forma de, ok, yo no, como empresa no me voy a poner a plantar árboles en el Amazonas cuando quizás tengo operaciones en otro país, pero compro créditos y esos créditos significan plata para los proyectos que luego pueden seguir funcionando, ¿no? Entonces, simplemente es un mecanismo de financiación que está certificado para realmente decir que se capturan las toneladas. Muchos proyectos, por ejemplo, plantan árboles y si no hacen una certificación seria, no se puede realmente decir que se capturó esa tonelada, sobre todo en el tiempo. Proyectos pueden fallar. Los créditos, los estándares de créditos de carbono, perdón, una vez que justo se, ahí está. Los estándares de créditos de carbono básicamente, por ejemplo, guardan un 10% por si un proyecto falla, entonces ese 10% es como un buffer, como un reaseguro para todo el resto de los proyectos. Digamos, está todo bien pensado para que sea realmente serio y que realmente se capture ese CO2. Bueno, el mercado voluntario de carbono, como les decía, ya nació hace más de 14 años y un poco se espera que crezca mucho, porque hoy las empresas es esto, hicieron un montón de compromisos, pero va a ser difícil que los cumplan y mientras tanto la mejor práctica es compensar lo que no puedan reducir hoy. Esto no significa que no dejen de reducir, sino que realmente compensen e inviertan en estos proyectos. Como les comentaba al principio, nosotros tenemos el área de consultoría y el área de desarrollo de proyectos. Somos uno de los líderes de este tipo de proyectos en todo el mundo, con más de 700 desarrollados en Asia, en África, en América Latina, y más de 170 millones de toneladas de CO2 equivalente evitado en estos años. Aquí pueden ver un poco dónde se ubican nuestros proyectos, sobre todo en países en desarrollo, pero también en Europa está creciendo mucho, incluido España. Aquí pueden ver el tipo de proyectos, desde hogar, que se llama, por ejemplo, proyectos de cocinas más eficientes, que hace que las comunidades no tengan que cortar madera. Mismo energía renovable también puede generar créditos de carbono. Silvicultura y uso de tierra, que puede ser, desde, como les decía, proteger un bosque, o lo que se llaman Red Plus en el mercado, o plantar árboles, digamos, son dos opciones importantes. Hay cierto debate, como les decía, entre cuál es mejor, pero hoy en día realmente se necesita mandar financiación para proteger a los bosques que están en riesgo y luego reforestar. En la industria también se pueden generar créditos de carbono, por ejemplo, estos proyectos de biogás que generan energía a partir de desechos. También filtros de agua limpia, por ejemplo, que hace que también las comunidades no tengan que quemar carbón para desinfectar el agua, o no se me ocurre, no estoy encontrando la palabra exacta, pero no para que el agua sea potable, ¿no? Usan combustible. Acá, como les decía, todos los créditos de carbono se hacen con el estándar ICROAC, ¿no? Que es una alianza internacional para que estos proyectos tengan una verificación seria. Algo clave es lo que se llama que tengan adicionalidad. Básicamente que los proyectos, digamos, no sucederían sin esta financiación extra que significan los créditos de carbono. Si hay un bosque que ya tiene que ser protegido por ley, por ejemplo, ese no puede generar créditos. Tienen que ser proyectos que realmente necesiten esta financiación extra, no que sean algo que tienen que estar y que tienen que suceder igual. Lo que nos diferencia a nosotros como consultores es un poco que somos desarrolladores de proyectos y les vendemos también a nuestros clientes. Hay mucho en el mercado que funcionan más como traders o brokers de créditos y nosotros digamos que logramos ese diferenciador a nuestros clientes porque no se saltean un intermediario. Estos son los estándares que yo les contaba. Si les interesa más pueden buscar un poco cómo funcionan.
Y un poco a nivel general siempre está el debate de compensar la huella de carbono, si es greenwashing o no. Nosotros creemos que no, siempre y cuando las empresas establezcan estos objetivos basados en la ciencia, ¿no? Que la empresa compense lo que emite hoy, pero que reduzca y tenga un plan de reducción, no que sea simplemente compensar y nada más. Pero la realidad es que también nosotros en nuestra experiencia general no suele pasar eso. De hecho, al revés, nosotros vemos que las empresas que compensan y que invierten en créditos de carbono son incluso las que también más invierten en reducir su propia huella, porque al compensar un poco, eso tiene un costo para la empresa, entonces básicamente le está poniendo un precio a su carbono y va a tener más interés internamente en reducir su huella para tener que gastar menos en créditos en el futuro, así que eso es lo que estamos viendo. Lo que hacemos hoy en día, por ejemplo, más allá de vender, ¿no?, a las empresas que nos piden créditos para compensar su huella, es que también incluso los usuarios lo hagan. Por ejemplo, en comercio electrónico con eBay ponemos una especie que se llama Climate Neutral Checkout, que es que en el pago los usuarios puedan compensar su huella de producto de su compra y puedan hacerlo ahí y ya compensar el producto. Y eso también le ahorra, por un lado, a la empresa esas emisiones y también al usuario le da la posibilidad de invertir en proyectos directamente. Entonces las empresas, por ejemplo, Porsche también a sus usuarios pone nuestros proyectos de créditos en su plataforma. Y sí es una forma de eso, de expandir la presencia de estos proyectos y darles más una plataforma para financiarse y lograr que los clientes, que los usuarios puedan compensar su huella. Bueno, dentro de este cuarto paso de financiación, también trabajamos con el sector financiero en nuestro equipo de finanzas sostenibles. Un poco lo que hacemos en finanzas sostenibles es, por ejemplo, por un lado toda la parte de TCFD que conté al principio, por el otro lado que los productos de inversión, que los fondos de inversión y los productos financieros estén alineados con los ODS. Sobre todo nosotros tenemos mucha experiencia en el tema ambiental, entonces analizamos, por ejemplo, los bonos verdes, que es una emisión de deuda para financiar iniciativas ambientales. Nosotros revisamos mucho las métricas ambientales, cuáles son y si que estén bien la metodología, y analizamos sobre todo también la huella de carbono, como les decía al principio, de las inversiones de una empresa del sector financiero. Bueno, ya llegando al final, el último paso es comunicar. Nosotros trabajamos, lo normal aquí es muchos conocerán las memorias de sostenibilidad. Nosotros trabajamos con algunos reportes un poco más especializados en cambio climático, sobre todo CDP. CDP, el nombre es Carbon Disclosure Project, o sea que es divulgación de todo el carbono de una empresa. Esto está orientado a dar este reporte al mercado de toda esta información, de todo lo que venimos hablando antes. Básicamente es un cuestionario que tiene 15 capítulos y dentro de esos capítulos está, por ejemplo, lo que hablamos al principio, gobernanza. Básicamente es una pregunta muy concreta de cuántas veces, por ejemplo, el board o el CEO mira los temas climáticos. O riesgos y oportunidades, que es lo que hablamos al principio. El cuestionario CDP te pide poner 3 riesgos que hayas identificado y que le pongas una valorización de cuánto en plata puede impactar a la empresa. Lo mismo con las oportunidades, que pongas 3 oportunidades de mínimo y cuánto puedes traducirse eso en el negocio y en ganancia para la empresa. Te pide también este cuestionario que ponga las emisiones, básicamente es un cuadro que tú pones las emisiones por país y por estos distintos alcances que les comenté, también en consumo energético más en detalle, y otros factores, pero básicamente CDP es como el estándar y le pone una nota a la empresa, una puntuación, la A es como la mejor puntuación, y los inversores pueden entrar a CDP y mirar, comparar. Lo que tiene bueno es que es mucho más simple, mucho más comparativo. Entonces los inversores pueden mirar y decir, ok, esta empresa sacó una A en CDP contra esta empresa que sacó una B, entonces quizás toman una decisión de inversión en base a esta información. Bueno, y nosotros también a nivel de comunicación tenemos nuestras etiquetas de neutralidad climática, tanto a nivel compañía general como de algún producto o incluso eventos. Y bueno, ya para ir cerrando un poco nuestra visión, es justamente a través de estos, de apoyar a las empresas y a través del desarrollo de proyectos de créditos de carbono, combatir el cambio climático, pero también la desigualdad global, porque sabemos que
el problema con el cambio climático es que los países que menos contaminaron y menos generaron un cambio climático son los que más lo van a sufrir. Entonces creemos que financiar estos proyectos en países de desarrollo es también una cuestión de igualdad y que nosotros lo vemos como una forma de habilitar la financiación de impacto a escala. Así que, bueno, eso fue todo. Creo que llegué bien en cuanto al tiempo. Ahí tienen mi correo, si me quieren escribir. Y bueno, cualquier pregunta, adelante. Lo escuchamos. ¿Tienes el mute puesto? No te podemos escuchar. Disculpa, Fernando. ¿Estás con el mute? Ah, sí, Fernando, no te escuchamos. Ahora, ahora sí. Decíamos que lo mejor de estos seminarios, disculpadme el no haber quitado el silenciador del micrófono, lo mejor de estos seminarios es siempre, además de esta introducción, que en este caso nos ha hecho Mauro Azcurso, acerca de cómo las empresas pueden actuar frente al cambio climático y al mismo tiempo sacarle una rentabilidad, lo mejor es justamente las preguntas que les podamos hacer. Entonces, como todavía son las 6 menos 5 y tenemos hasta las 6 y cuarto, 6 y 20 aproximadamente, sí creo que podríamos hacer algunas preguntas y para ir abriendo un poco el campo, me gustaría hacerte alguna, Mauro. Por ejemplo, has diferenciado bien entre emisiones reducidas y emisiones compensadas, como dos de las acciones que pueden hacer las empresas para actuar frente al cambio climático. ¿Nos podrías poner un ejemplo de acciones concretas para reducir las emisiones y acciones concretas para compensar esas emisiones? Bueno, de reducción, por un lado esto, invertir en renovables es lo más fácil porque es esto, uno de los 3 alcances, el 2 es la energía, entonces la empresa mide cuánta energía consume y lo reduce invirtiendo en renovables. Eso ya es bastante fácil, es una cuestión de dinero hoy en día y es como lo primero. Después, obviamente, más en el alcance 1 que pueden ser las oficinas, digamos, tener oficinas más eficientes, tener vehículos eléctricos, ¿no? La propia flota de la empresa también es alcance 1, pasar a vehículos eléctricos. Después, obviamente, por ejemplo, en más cuestiones industriales, hay un montón de tecnologías que dependen de la industria. Hoy se habla mucho del cemento y el acero, son dos industrias claves que se necesita mucha innovación tecnológica para reducir realmente las emisiones ahí. Y después, bueno, depende de cada industria, ¿no? De cómo reducir sus emisiones. Después, en el Scope 3, que son los proveedores, ahí ya más, hoy en día es más una cuestión de motivar y reclamar mejores prácticas a sus proveedores para que, por ejemplo, una empresa que vende, no sé, tecnología, pide a sus proveedores que hagan mejor las cosas, que, ¿no? Un poco motivar ahí y incentivar y ayudarlos también, incluso invertir en los proveedores para que ellos también reduzcan, porque eso impacta en la empresa. Y bueno, en los productos, ¿no? Analizar incluso los productos de cada empresa y cómo hacerlos mejor. Digamos, en textiles, por ejemplo, ¿no? Mirar más el reuso de los productos, ¿no? Esto, digamos que varía mucho en la industria. Y después, eso en cuanto a reducir. Después, en cuanto a compensar, es básicamente comprar créditos de carbono, lo más simple, que puede ser desde comprar los que ya hay en el mercado hasta desarrollar los propios. Hay muchas empresas hoy en día que, como ven que están creciendo mucho esto y que su estrategia a 2030 van a depender un poco de la compensación porque no van a poder reducir a cero de un día para el otro. Entonces están empezando a invertir de cero en proyectos que generen créditos de carbono. También pueden ser otro tipo de proyectos. Aquí los españoles están más atados al ministerio y son sobre todo de reforestación, que tienen otros tipos de estándares, pero digamos, por un lado eso, reducir en toda la cadena, en toda la operación, y por otro lado compensar invirtiendo en proyectos, sobre todo los de créditos de carbono. Muy bien. No sé si alguien quiere preguntar o si no, Juan Antonio Gil, que ahí le veo, de la Asociación de Jóvenes Empresarios, que hoy está representando a AGE en este seminario. No sé si tendría alguna pregunta que hacerle a Mauro Azcurso. Sí,
Sí, bueno, antes de la pregunta, bueno, por supuesto quería agradecer a la UCAM y a la Cátedra Internacional de Gracias. RSC, obviamente a Mauro por la brillante ponencia. La verdad es que, como ahora comentaré, el motivo de que esté yo aquí no es casualidad, porque aparte de representar, por supuesto, a la Asociación de Jóvenes Empresarios de la región de Murcia, pues mi actividad profesional es en energías renovables y en eficiencia energética, precisamente. O sea que no es casual. Decía también, bueno, quería también agradecer, por supuesto, la asistencia a los compañeros, a los estudiantes del PDD, que sin duda hoy, ¿no?, que estamos en esta víspera de puente, yo creo que tiene doble mérito, ¿no?, estar aquí presentes. Y respecto a UCAM, RSC y AGE, pues yo creo que es un triángulo francamente bueno, ¿no? De hecho, a título informativo os comento también que esta semana precisamente pues hemos tenido el placer de celebrar la tercera edición del encuentro de RSC aquí en Murcia, en el que precisamente intervino pues el director de la cátedra, ¿no? Víctor Meseguer. Si tenéis interés, ahora mientras que continúe el foro de debate y preguntas, os puedo enviar un enlace, ¿no?, pues para que podáis verlo en YouTube, en diferido. Y la verdad es que yo creo que poco más que hablar en ese sentido, porque nuestro compromiso es máximo, ¿no? Y además, pues cuando tenemos la oportunidad de crear estas sinergias, mejor todavía. Aprovecho también una pequeña cuña publicitaria, ya que tenemos aquí seguro a emprendedores, ¿no?, y gente diversa, pues tenemos una sesión prevista el 30 de marzo también dentro del programa, se llama programa EGE, EGE 21. En ese sentido, igualmente, pues si estáis interesados, os envío el enlace también. Y en cuanto ya a la intervención de Mauro, que repito, me ha parecido espectacular, y South Pole, su empresa, fundamental, sin duda, ¿no?, el analizar la estrategia que todas las empresas deberían llevar a cabo, ¿no?, para gestionar el cambio climático. Y yo, quizá, precisamente viniendo de donde vengo, he visto, Mauro, que has comentado que una de las dos posibles acciones para mitigar el cambio climático pues era el uso de energías renovables y eficiencia energética. Aquí hay cierto problema. Voy a intentar ser crítico y autocrítico, porque en España, como sabes, pues hay cierta moda, no sabemos si pasajera o permanente, de las energías renovables. Hay un boom, ¿no?, ahora que existe actualmente. Entonces, me gustaría contar con tu visión de experto en ese sentido, ¿no? Has dicho incluso greenwashing, ¿no? No sé si hay greenwashing o puro afán mercantilista, ¿no?, a la hora de poder pues subirse a este tren que aparentemente pues es lucrativo y es atractivo. ¿Puedes ser más específico en qué piensas que puede ser greenwashing en eficiencia energética y renovables? Correcto. Yo lo que lo decía desde el punto de vista de empresarios que digan, bueno, pues tenemos capacidad para invertir en cualquier negocio y se une que es un negocio rentable con un lavado de cara verde, ¿no?, ecológico. Entonces, un poco por conocer esa visión, realmente tú que evidentemente pues trabajas para concienciar a las empresas sobre lo importante que es gestionar y ayudar al cambio climático, pues el ser específico es precisamente eso, tu opinión respecto a esa moda, ¿no?, que podemos tener a día de hoy respecto bueno, pues a empresas verdes, ¿no?, o de fachada verde. Sí. Bueno, yo no soy experto en el negocio y la energía, pero, digamos, por un lado es algo que se necesita, ¿no? Hay que invertir en eso, pero eso no quita que las empresas del sector energético, aunque sea del sector renovable, tengan que hacer las cosas bien, ¿no? No sé, en Argentina, donde yo provengo, hubo un caso de corrupción ligado a empresas eólicas. Entonces, una cosa no quita la otra, digamos. Que su tecnología sea mejor para el planeta, ¿no?, que el combustible fósil, no quita que las empresas igual tengan que hacer las cosas bien. También hay mucho debate, ¿no?, de cómo se ocupa el territorio en los lugares solares, o de mismo la producción de molinos que se hace con el material. Entonces, digamos, no es que sea una industria más verde, significa que sea una industria perfecta, pero como, digamos, a nivel general sí que necesitamos ir más a renovables y sacar los combustibles fósiles de la economía lo más rápido que podamos. Entonces, sí, digamos, invertir o ser parte del negocio renovable no es que te hace bueno 100% de cero, digamos, tienes que mejorar todo el tiempo y en el fondo es esto, a futuro quizás tengamos otros desafíos,
incluso en la producción de renovables, ser más eficientes energéticamente en esto, en los materiales, en el transporte, en un montón de cosas, digamos. No es que se acaban los problemas solo con las renovables, pero sí que en este momento en particular necesitamos acelerar esa transición a renovables. No significa olvidarse de todos los aspectos sociales o políticos en el medio, pero bueno, sí que hay que impulsarlo más todavía, digamos, pero no significa bajar la vara de la demanda a cualquier tipo de empresa, ¿no? Efectivamente. Muchas gracias, Mauro. Muchas gracias, Juan Antonio. No sé si habría alguna otra pregunta. Si no, mientras alguien va pensando en una pregunta, ha hablado antes Mauro acerca de un concepto que yo creo que es muy interesante y que es el de la descarbonización de las cadenas de suministro. O lo que es lo mismo, entiendo que te estás refiriendo a cómo desde las organizaciones se puede ayudar a los proveedores de materias y recursos para conseguir que en la provisión de esos recursos o materias a la empresa principal se consigan reducir y al mismo tiempo compensar el máximo posible las emisiones. Y entiendo aquí que una acción, sobre todo ya que estamos hablando de proveedores, decidida tiene que ir ligada al cambio en las estructuras y en los medios de logística, de transporte. ¿De qué forma una consultora como la vuestra puede ayudar a las organizaciones principales, a las empresas principales y también a las proveedoras a mejorar la eficiencia de sus cadenas de logística y de transporte? Esa sería la pregunta, Mauro. Bueno, yo de logística no soy experto tampoco, pero lo que nosotros hacemos básicamente es eso, primero identificar los proveedores clave, que a veces incluso eso sí se tiene identificado del área de compras y de operación o dependiendo de la empresa, pero no se tiene identificado a nivel ambiental, ¿no? ¿Qué proveedor es el que más emisiones genera? ¿Por qué? ¿Dónde está? Como de ese primer mapeo es como el primer factor para entender, sí. Porque de hecho muchas de las empresas con las que nosotros trabajamos, esa parte todavía no la hicieron, incluso empresas que hacen las cosas bien o muy bien, les cuesta mucho llegar a esa información. Que no conocen su cadena de valor, verdaderamente, exacto, desde el punto de vista ambiental. Perfecto. Exacto. Sí, la conocen, ¿no? Le compramos a tal empresa tanto, pero no tienen ni idea de la información ambiental de esa empresa, porque a veces incluso esas empresas tampoco se lo dan. Entonces, el primer paso es tener esa información que no es tan fácil. A partir de esa información es eso, y nosotros los ayudamos a identificar los proveedores clave y a empezar a motivarlos, ya sea incluso con cosas como talleres, ir a terreno y empezar a trabajar con ellos. También hay algo que se hace mucho que se llama impuesto interno al carbono, que es dentro del presupuesto de compras, se incluye el factor de carbono y se trata de mantener dentro de un presupuesto. Y eso hace que a los proveedores clave les llega ese requerimiento y los hace un poco despertarse y decir, ok, tenemos que trabajar también nosotros para reducir emisiones, porque si no esta empresa, que es nuestro cliente más grande, quizás en el futuro no nos va a comprar o ya nos está empezando a poner presión. Entonces eso como que desencadena un poco de acciones, ¿no? En toda la cadena de proveedores, y un poco yo creo que el desafío hoy es empezar en ese trabajo de, por un lado, pedirle la información a los proveedores y por otro lado empezar a motivarlos o a presionarlos levemente al principio, pero empezar a mandar mensaje a los proveedores, decir este tema es importante para la empresa y eso, y generar que estas empresas de la cadena también vean el tema ambiental como un diferenciador. Decir, ok, yo si hago esto quizás me cuesta más plata, pero a las empresas que son mis clientes les puedo decir, mira, nosotros somos los mejores ambientalmente y nuestros competidores todavía no lo hacen. Entonces, como creo que también funciona de ambos lados, ¿no? Verlo, que la empresa grande presione a su proveedor y el proveedor entienda que se puede diferenciar, incluso crecer o mejorar mientras recibe esta presión. Perfecto. No sé si alguien de los que ahora mismo estamos quiere hacer alguna pregunta o si no le lanzamos otra pregunta a Mauro, puesto que hay un aspecto que Mauro no ha desarrollado en su ponencia, pero que creo que es importante, y es justamente
¿cómo se enlaza la acción que vosotros realizáis como consultora de acción frente al cambio climático con, por ejemplo, estándares mundialmente conocidos como la ISO 14001 de eficiencia y sostenibilidad medioambiental? ¿Os apoyáis en esta norma o vuestras acciones van más allá o incluso la complementan y la sobrepasan? No, esto depende más del proyecto. Si la ISO 14000 la quieren aplicar, o sea, un proveedor o un cliente nuestro pide apoyo en eficiencia energética y demás, sí, se hace bajo ese estándar o en realidad también dependiendo del cliente lo que quiera. O sea, eso es muy más caso por caso, digamos. Nosotros lo usamos, pero también buscamos, tenemos más experiencia en, más que nada del lado de métricas ambientales, no tanto de eficiencia energética, eso más depende de algún proveedor, pero la verdad que en mi experiencia, ahora estoy como gerente de desarrollo de negocio, pero antes como consultor más trabajé con estas métricas como CDP, que no están basadas en la ISO, así que eso es más como en proyectos de implementación de eficiencia particulares, no tanto a nivel general de lo que hacemos. Vale, perfecto. ¿Existe algún instrumento que nos podrías recomendar, incluso de acceso libre, para que una organización pudiera tener una visión inicial de cuál es la huella de carbono que tiene actualmente? Y a partir de ahí poder tomar la decisión de, me interesa, tanto por eficiencia económica como por eficiencia ambiental, pues solicitar una consultoría mucho más avanzada. ¿Algún instrumento para iniciar esta medición de la huella? Sí, la verdad que hay muchas calculadoras online que son buenas. Nosotros, de hecho, tenemos la nuestra propia, que está en southpole.com, donde dice compensate o compensar. Si cliqué ahí, hay una especie de calculadora que está por un lado individual y por otro lado para empresas, que un poco te lleva por el camino de estos alcances que mostré, ¿no? Que vayas poniendo la información ahí. Ya la verdad que yo lo recomiendo como ejercicio para ver, ok, van a poder, un poco eso, saltan preguntas, ¿no? Cuando tratas de hacer ese ejercicio. Entonces quizás dices, ok, esta información no la tengo, puedes ir a buscarla internamente en la empresa. Entonces, como hacer ese trabajo, en el fondo, es un trabajo de mirar la operación y de entenderla mejor. Si lo quieren hacer a través de eso, después, como les comentaba, el estándar internacional se llama GHG Protocol. GHG Protocol, ¿no? Sí, GHG. Eso lo hacen todos con eso, con ese estándar, digamos, no hay magia ahí, sino que es entrar al sitio web y mirar las directrices, está todo público. O sea que la verdad es que yo creo que por un lado están las calculadoras, como la nuestra, y por otro pueden, una cuestión de tiempo, de cuánto tiempo le quieren dedicar a entender mejor eso. Yo lo recomiendo como un ejercicio interno. Obviamente nosotros como consultores apoyamos a las empresas a hacerlo, quizás es más fácil, ¿no? Porque reciben ayuda externa, pero también si no hay presupuesto se puede hacer hoy en día, está todo público y está bueno poder hacerlo para comprender mejor cómo se hace, ¿no? Perfecto. Como tampoco quiero yo monopolizar las preguntas, no sé si alguno de ustedes tienen alguna pregunta que hacerle a Mauro, tanto acerca de la consultora concreta o consultoría concreta que realizan, como también acerca, por ejemplo, de los escenarios futuros en gestión y eficiencia de la sostenibilidad que pueden tener las empresas, sobre todo teniendo en cuenta la Agenda 2030 y también la necesidad de actuar y de presentar informes de información no financiera. No sé si tienen alguna pregunta al respecto acerca de esta necesidad que tienen las organizaciones de incrementar la eficiencia y sostenibilidad medioambiental. O si no, Mauro, desde su punto de vista, desde tu punto de vista, ¿por qué las organizaciones deberían de preocuparse más allá de la eficiencia económica acerca de la medición, reducción y compensación de la huella de carbono?
Sí, creo que el porqué hoy en día viene sobre todo del sector financiero, de los inversores Sí, y de las empresas grandes que quieren también hacer esto que decía de mejorar con proveedores mejores y más sostenibles. O sea, eso es hoy en día el driver, digamos, más importante, está viendo por ese lado. Está reclamando mucho. la inversión socialmente sostenible, Sí, como muchas organizaciones están ya solicitando exacto. justificación de que las empresas tienen acciones decididas para contribuir a la reducción de la huella de carbono. Sí, por un lado eso, y por otro lado encontrar oportunidades, ¿no? Es decir, los fondos europeos van a estar mucho atados a este tipo de cuestiones, o sea, hoy en día hay mucha más oportunidad si haces las cosas bien y puedes mostrar incluso desde cero, ¿no? Desde el producto, desde la concepción de la empresa, una cuestión ambiental en el medio, vas a tener más oportunidades de negocio, sobre todo a futuro. Y por otro lado, ya a nivel general, por ejemplo, el marco que les comentaba TCFD, se está empezando a pedir casi obligatorio, creo que ya en Reino Unido lo van a pedir obligatorio y es probable que en Sí, Europa lo hagan pronto, o sea que hay que, en el fondo es hacer esta tarea, ya estar preparados para cuando haya más exacto. obligaciones, y lo otro que se viene es lo que se llama la taxonomía, también de Europa, que es básicamente una lista de actividades que son sostenibles o no. Y ponen como ciertos mínimos y máximos en los distintos tipos de sectores y de productos y de tipos de empresa, cuándo algo es sostenible o no, y las empresas tienen que mirar como esa lista y ir reportando en base a eso, y va a ser como una especie de diccionario o de clasificación para cuáles empresas son sostenibles y no. Entonces eso va a mover un poco el mercado acá en Europa a futuro. En un par de años ya va a estar bastante más difundido. Hoy está empezando, por ejemplo, Acciona fue clave en ese proceso de esa clasificación de actividades sostenibles. Sí. Perfecto. Ya para ir terminando, sí me gustaría que nos recordaras, simplemente citarlas, porque creo que es algo muy interesante, esas 5 acciones o esas 5 fases en las que vosotros, como consultora medioambiental y de acción contra el clima, acompañáis a las empresas, porque yo creo que nos puede dar ideas también a la hora de planificarnos como empresa para intervenir de forma decidida frente al cambio climático y también frente a nuestra huella de carbono. ¿Cuáles serían esas 5 fases o acciones? A modo de titular, Mauro. Perfecto. Las 5 fases son: la primera es medir la propia huella y también medir cuáles son los riesgos y las oportunidades frente al cambio climático. A partir de entender esa huella, que es paso 1, el paso 2 es establecer los objetivos y plantear una estrategia de reducción de emisiones. El paso 3 ya es ponerse manos a la obra y reducir con eficiencia energética, entendiendo mejor los productos y servicios, invirtiendo en renovables, motivando y incentivando la cadena de suministro. El paso 4 ya es financiar esa acción, ya sea con la compensación a través del crédito de carbono, como con emitiendo bonos verdes, que es emitir deuda para financiar estas acciones. Y el último paso ya es comunicar, porque es importante que esto se haga a nivel transparente y que se dé la información a los usuarios, a los consumidores y al mercado en general, a los inversores, de qué es lo que hace la empresa en todas estas iniciativas. Pues muchas gracias, Mauro. No sé si tienes algo que decir ya para ir finalizando acerca de la consultora Sudpol, de las acciones que hacéis. El contacto lo tenéis, creo, en las transparencias o en la presentación que ha puesto Mauro. De todas formas, si lo necesitáis, os podéis poner en contacto con nosotros o directamente. La web de Sudpol era sudpol.com, me parece, ¿no? Sí, así es, Perfecto. softball.com. Cualquier cosa me pueden mandar un correo o ahí en LinkedIn o Twitter, estoy ahí, Mauro Acurso con doble C y S al final. Y así que encantado de responder cualquier pregunta. Pues perfecto, y también damos las gracias a Juan Antonio Gil en representación de la Asociación de Jóvenes Empresarios de la región de Murcia. Estamos seguros de que tenemos muchas sinergias, tanto la cátedra, la UCAN y la Asociación de Jóvenes Empresarios, puesto que nos mueve un mismo fin o propósito, y es el de ayudar a las empresas a mejorar su eficiencia y sostenibilidad en el tiempo, tanto en lo social como en lo económico, como lógicamente en lo ambiental. Así que en ese propósito continuaremos con otros programas del desarrollo
con otros programas de desarrollo directivo. Muchas gracias, Mauro. Muchas gracias a los que hoy hemos estado en esta víspera de puente, lo cual sinceramente es muy de agradecer. Un día 18 de marzo, jueves, pues muchas veces no invita a la reflexión, como hemos estado, y a partir de ahí os esperamos en la próxima sesión, en la que os invitaremos enviándoos próximamente una invitación tras Semana Santa. La grabación de esta sesión se la enviaremos también a todos los inscritos a través del correo electrónico. Muchas gracias, Mauro. Muchas gracias, Juan Antonio. Y muchas gracias a los que habéis compartido esta hora y 20, esta tarde de jueves. Hasta la próxima. Muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego, chao.